Muy buenas noches a todos. Señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, presidente Cedillo, querido Diego Hidalgo, presidente de la conferencia Francisco Fernández Ordóñez, amigos y amigas. Hay circunstancias en que es conveniente explicar el privilegio de ser el primero en pronunciar unas palabras. A veces no solamente es conveniente, sino que es indispensable. Esta es una de esas ocasiones por varias razones. Que Diego Hidalgo me haya confiado el honor de darles en su nombre la bienvenida a esta 15ª conferencia Francisco Fernández Ordóñez es la primera de esas razones. Y al darles la bienvenida y agradecerles su asistencia, me permito a mi vez reconocer el papel de Diego Hidalgo como mecenas constante de estas reuniones en homenaje a Francisco Fernández Ordóñez, quien fue una de las personalidades determinantes de nuestra historia contemporánea. Conferencia que anualmente convoca a pensadores de notable altura intelectual o personalidades políticas de experiencia excepcional, como el conferenciante de hoy, el que fuera presidente de México, Ernesto Cedillo, en su doble condición de académico y político. A Diego debemos reconocerle además su singular papel como fundador y protector de una constelación de instituciones vinculadas a la democracia, el desarrollo y a la paz, el Club de Madrid, FRIDE, DARA, Es Global, el CIDPAX, el Laboratorio de Ideas y Centro de Mediación que hoy dirijo. Somos pues muchos los que estamos en deuda con Diego y es de justicia reconocerlo públicamente. En el caso de estas conferencias, el agradecimiento debe hacerse extensivo a Pablo de la Cueva, sobrino de Fernández Ordóñez, por su siempre meticulosa y pragmática organización. Que fuera y amigo y colaborador de Francisco Fernández Ordóñez es una segunda sólida razón. Mi relación con Fernández Ordóñez tiene fecha anterior a la transición, cuando hacer política era inevitablemente conspirar. Fui luego colaborador en su etapa de ministro de Asuntos Exteriores, primero como embajador, precisamente en México, después desde mi papel de comisario general de la Exposición de Sevilla, en 1992. Decía el poeta y pedagogo tabasqueño Carlos Pellicer que toda conmemoración tiene mucho de intento de vender recuerdos y comprar olvidos. Pero rememorando a Francisco Fernández Ordóñez en estas conferencias, celebramos sobre todo la inteligencia creativa, el valor cívico, la entereza personal, la imaginación política. Malraux aseguraba que para mandar con eficacia, un jefe, antes que seducir, debe convencer. Francisco Fernández Ordóñez supo hacer compatible las dos cosas, seducir y convencer. Es una incuestionable figura histórica de la España de hoy, la España que, a pesar de contratiempos pasados o presentes, supo reconciliarse consigo misma. Fernández Ordóñez pasó por 3 ministerios y en los 3, con marea y vientos contrarios, supo administrar los tiempos políticos para conseguir cambios profundos en la trama íntima de la sociedad española. Como ministro de Hacienda modernizó el sistema tributario español y nos convenció, a casi todos, de que Hacienda somos todos. Como ministro de Justicia reformó una anquilosada, por decirlo suavemente, legislación de familia y como lejano predecesor del actual ministro García Margallo, pilotó los pasos iniciales de la integración española en la entonces Comunidad Europea y gestionó la primera presidencia europea con tal rigor que nos ganamos el título de los prusianos del sur. Revisó con tanta determinación como elegancia las relaciones con los Estados Unidos. Apoyó activamente la creación, a iniciativa de México, de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. Reconoció a Israel y tuvo el mando del ministerio durante la compleja Conferencia de Paz de Madrid del 91. Y con la caída del muro de Berlín se enfrentó al complicado final de la Guerra Fría, amén de gestionar con habilidad la inquietante crisis de la Primera Guerra del Golfo. Un talento estratégico de primer orden lo acompañó siempre. Oreó España, tomó prestado el verbo de la locución original de León Felipe y aceleró la llegada de la España moderna y abierta que, sin espejismos complacientes, hemos construido entre todos en estas últimas décadas. Le he oído a Fernández Ordóñez citar a Adriano, cuando el emperador hispano sostenía que todo lo que es excesivo es insignificante. Paso a paso, controlando con rara intuición la coyuntura política, Fernández Ordóñez fue uno de los grandes reformadores de nuestros años de transición, haciendo buena la máxima de Wellington de que quien empieza la reforma, empieza la revolución, y refutando la sentencia de Baltasar Gracián cuando acusaba a los gobernantes españoles de la época de hacer políticas de mucha quimera y poco provecho. Y la tercera y última, pero no menos importante razón para que sea yo quien hable aquí y ahora, es, por supuesto, Ernesto Cedillo y México. Nadie mejor que nuestro ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para presentar al que fue un gran presidente mexicano y hoy un académico de relieve. Pero tendrán que perdonarme que no deje pasar la ocasión de presumir delante de él y de ustedes de que soy un español que tiene otro tanto de mexicano, como algunos más que están aquí reunidos hoy,
y que era acertada expresión del cordobés Juan Rejano, un humilde y buen poeta del 27, y que aluda a Max Au cuando decía que uno es de donde se hace el bachillerato, y yo lo hice en el Distrito Federal, la capital mexicana. Mi historia mexicana empieza con la arribada a Veracruz del primer barco de exiliados republicanos. Cuando el PRI apenas llevaba 10 años en el poder, estaría 60 más, y faltaban 12 para que Ernesto Zedillo naciera en la Ciudad de México. Permítanme referirles brevemente un recuerdo personal imborrable, algo más que una anécdota. Al pisar tierra mexicana, un funcionario de aduanas le preguntó a mi padre por su profesión. Al contestar que abogado, el funcionario le replicó si podía probarlo. No tenía pasaporte, pero de los pocos documentos que llevaba consigo era su título de licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. El funcionario mexicano leyó el título, le dio la vuelta y sin más escribió al dorso, válido para ejercer la profesión en México. Estampó el sello oficial con el águila mexicana y se lo devolvió diciéndole: bienvenido a México, Lic. Lic es el apócope de licenciado que, como bien sabe Ernesto Zedillo, se utiliza normalmente en México. Un simple funcionario de migración, a pie de escalerilla, convalidó instantáneamente el título profesional de mi padre. Fue solo el comienzo de una acogida tan generosa y fraternal que no puede tener, aún hoy, otra respuesta que la de una gratitud sin fecha de caducidad, que, como los viejos amores de la canción mexicana, ni se olvida ni se deja. Que 43 años después de aquella llegada de arribada a Veracruz, sin pasaporte, un niño más del éxodo republicano, volviera yo a México con pasaporte diplomático, como embajador de España, en representación de una monarquía parlamentaria, se explica mal sin la parte mágica de la realidad. Decía Carlos Fuente, veterano compañero mío en la UNAM, que el realismo mágico no es más que una versión anticipada de la realidad, pues la fantasía tiene una propensión imparable a convertirse en realidad. Confieso que nunca mis fantasías, ni las de mis padres, pudieron llegar tan lejos. Pero mi gratitud sí que puede ser infinita, y comprenderán que no resiste hacerla de nuevo pública ante el conferenciante de esta 15ª conferencia, Fernández Ordóñez, uno de los más sobresalientes presidentes mexicanos. Dos apuntes personales muy breves sobre Ernesto Zedillo, que será presentado a continuación por nuestro ministro García Margallo. Lo conocí cuando él era un joven director en la Secretaría de Hacienda, con amigos comunes como Pedro Aspe y José Ángel Gurría. Nos encontramos de nuevo en la Sevilla del 92, cuando representaba a México como secretario de Educación Pública en una reunión iberoamericana de ministros de Educación y Cultura. Y, como muchos españoles, seguí paso a paso las dramáticas vicisitudes de su elección presidencial y lo admiramos después, un punto incrédulos, cuando consiguió de un año a otro controlar el efecto tequila, pasar a signo positivo la evolución del PIB y reducir la inflación casi a la mitad. Envidiable varita mágica. Siguiendo por la prensa las noticias mexicanas de aquel verano del 96, leí las declaraciones de otro antiguo compañero universitario, el entonces presidente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo. Decía Porfirio, literalmente, que el compromiso para el acuerdo político que con tenacidad irreversible había promovido y conseguido Zedillo entre los 4 partidos con representación en el Congreso, PRI, PAN, PRD y PT, representaba, comillas, el cambio más sustancial en la legislación electoral de un país que se haya conocido hasta la fecha. Conociendo a Porfirio, personalidad batalladora, dura, terminante en sus opiniones, quedé convencido de que la prueba del 9 de la democracia, la alternancia en el poder, llegaba de la mano de Zedillo. La presidencia imperial y bonapartista, la dictadura perfecta y plebiscitaria, cedió efectivamente el paso a unas elecciones cuasi perfectas en expresión del Carter Center que hizo su seguimiento. Y Zedillo pudo asegurar en su informe a la Nación que México había completado su camino a la democracia competitiva, confirmando el juicio de Enrique Krause que aseguraba que aquel PRI había cumplido su ciclo y amortizado su papel histórico de evitar el vértigo oscilante entre dictadura y anarquía. Para concluir, y a propósito del contexto mexicano actual, permítame que recurra una vez más a la anécdota personal. En la fachada de una de las muchas iglesias coloniales del DF estuvo largo tiempo una enorme pancarta que decía: México, creeré en ti cuando desaparezca el PRI. Es indudable que gracias a la nueva cultura política introducida por Ernesto Zedillo, podemos todos los españoles, y con más razón los que tenemos otro tanto de mexicanos, seguir creyendo firmemente en México cuando reaparece el PRI. Con esta sólida convicción y deseando mucha suerte al México de hoy, que es en gran medida el México de Zedillo, le paso la palabra a nuestro ministro García Margallo, al que sucederá el presidente Zedillo con su conferencia. Entre el público se repartirán unas cuantas hojas para formular preguntas por escrito para el coloquio posterior. Y nada más, y nos darle las gracias de nuevo a todos ustedes por su asistencia en esta inclemente tarde de invierno a esta 15ª conferencia Francisco Fernández Ordóñez. Ministro, te doy la palabra.
es siempre un compromiso importante hablar en público. Lo es mucho más en un foro que lleva el nombre de Francisco Fernández Ordóñez y todavía lo es más cuando hay que presentar al presidente Zedillo. Yo conocí a Paco Fernández Ordóñez, conocía de niño. Me preparó las oposiciones a lo que entonces era inspector técnico fiscal del Estado entre 1966 y 1968, en una calle que estaba por aquí, en Fernando el Católico. En 1972, cuando yo ya había ingresado, me ofreció la oportunidad de irme a Estados Unidos, a Harvard, donde él había estado, había hecho el International Tax Program, cosa que yo hice y aproveché para graduarme en Derecho. A la vuelta, allá por 1973, 1974, empezamos a reunirnos un grupo de gentes en un restaurante que se llamaba Zarauz, cuando todavía había un cupo de 20 personas que no se podía superar, y decidimos que queríamos participar todos juntos en una transición política que debía acabar con la democracia y acabar con la dictadura y llevarnos a la democracia. Perdón por el lapsus. Y recuerdo un día ya avanzado y muerto el general Franco, que nos reunió. Debíamos haber venido a mejor posición, porque ya no fuimos a Zarauz, fuimos a Almería que está en Princesa. Y entonces nos explicó que era un tiempo de unir fuerzas, de agrupar sensibilidades, y que había entrado en contacto con otros políticos españoles que para mí eran absolutamente desconocidos en lo personal, lo conocía por los periódicos, y que íbamos a formar una sociedad anónima que se llamaba FEDISA, cuya naturaleza mercantil, nos distinguía claramente de lo que entonces eran las asociaciones del movimiento a las que había dado lugar el llamado espíritu del 12 de febrero. Es obvio que nosotros, demócratas de vieja estirpe, no podíamos pasar por una asociación patrocinada por el Consejo Nacional del Movimiento y que no había más fórmula que aquella sociedad anónima. Y el problema llegó cuando Paco dijo, bueno, aquí están Fraga, Pío, tal, gentes de más dudosa trayectoria, y que por tanto teníamos que buscar un nombre. Y en la mesa, debíamos estar 10 o 12 personas, la discusión fue muy viva. Alguien dijo, hombre, nosotros lo que somos socialdemócratas. Y Paco, los que lo conocéis sabéis que la reacción era exactamente la misma, y dice, hombre, no podemos llamarnos socialdemócratas mientras viva Dionisio. Y bueno, entonces alguien dijo que nos íbamos a llamar liberales, cosa que nos parecía a todos una antigualla absolutamente repugnante en la época. Y al día siguiente, Diario 16 dio cuenta de que había nacido un grupo liberal de inspiración socialdemócrata, que era una síntesis muy propia de Paco Fernández Ordóñez. Cuando ya aquello empezó a fructificar, Paco decidió que él quería hacer una aventura individual. Yo le dije, hombre, dado lo numeroso de nuestras huestes, a mí me parece mejor que vayamos al Partido Popular, que entonces presidía Pío Cabanillas, que tenía, como fue UCD, éramos 2000, pero dábamos para todo, una ala liberal, una ala democristiana y una ala socialdemócrata. Coincidimos luego en Unión de Centro Democrático y nos separamos cuando Paco decidió formar el PAT, que se integró luego en el Partido Socialista Obrero Español, y yo decidí irme a mi casa una vez muerto mi primer amor, que era Unión de Centro Democrático. Resistí en casa sin hacer política, reincorporándome a mi profesión y a un despacho aproximadamente año y medio, y luego volví a reincidir en un partido, el PDP, que se parecía al PAT en el número de afiliados, que aproximadamente todos los militantes del país eran los que cabíamos en esta sala. Y de Paco tengo recuerdos entrañables, como es natural, de una persona que te ha preparado en las oposiciones, que te ha permitido dar un salto en la vida, como irte a Estados Unidos y graduar en Derecho en una universidad como la de Harvard, y con la que has dado los primeros pasos en política. Y a Ernesto Zedillo le conocí, pasado el tiempo, yo creo que era en el año 2000. Yo era el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea en México. Y cuando llegamos a México empezamos a recorrer
las distintas sedes de los partidos y nos recibió el presidente Zedillo. Y el presidente Zedillo dijo que iba a hacer algo muy parecido a lo que había hecho Adolfo Suárez en la transición española, que él iba a hacer eso que Emilio dice que no era posible, que las elecciones permitiesen la desaparición del PRI. Es decir, que en una comida en una casa de compañeros tuyos, mucho mayores, me dijeron que el camino que emprendías era un camino incierto y que puestos a tener una democracia la justa y que los experimentos con gaseosa. La noche anterior a las elecciones cenamos en la Hacienda, estaba el candidato de tu partido, que se llamaba La Bastida, que tiene un libro que leí, El cambio lo hace la gente, y su jefe de campaña, Sandra Fuentes, que hoy está en Bruselas, solo me pidió una cosa, que no anticipásemos el resultado, que esperásemos unas horas, porque al principio iban a aparecer resultados que iban a dar la victoria al candidato Fox del PAN, pero que luego eso se iba a invertir. Yo que había en la maleta, llevaba 2 libros, me acuerdo, uno que se llama Vecinos distantes y otro México en la frontera del caos, de Oppenheimer. Dijo, estos del PRI van a hacer lo de siempre. Y cuando empiezan a llegar los resultados y efectivamente empiezan a aparecer resultados favorables al PAN, yo que estaba en la televisión tuve un momento de cierto pánico. Sobre todo cuando las imágenes dieron que en el Ángel de la Independencia estaban los candidatos del PAN celebrando ya una victoria que parecía indiscutible. Y la cosa se tranquilizó cuando de madrugada el presidente Zedillo apareció y reconoció la victoria del PAN. Y eso fue el cambio en México. 2 legislaturas que se han cerrado con la vuelta de un PRI regenerado, un PRI en el que tú estarías extraordinariamente contento hacia una victoria electoral indiscutible. Y he visto que el título de la conferencia es Globalización de la economía y localidad de la política. Y el título lo veremos luego en las preguntas, creo que es exactamente lo que está pasando. Siempre suelo decir que la crisis de la zona euro no es una crisis económica, es una crisis política. Si comparamos las cifras en materia de balanza por cuenta corriente o balanza de las cuentas públicas de la zona euro en su conjunto y la de Estados Unidos o Japón, por poner ejemplos, nuestras cifras son mejores que las de ellos. Sin embargo, los inversores prefieren invertir en Estados Unidos o en Japón porque no confían de la voluntad política de los europeos de reformar nuestra arquitectura institucional para hacerla coherente con lo que aquí está pasando. Desconfían que seamos capaces de tener un banco central que merezca el nombre de tal, que establezcamos un gobierno económico que, en definitiva, venga a equilibrar los poderes de una política monetaria. Desconfían, y hacen bien, en que seamos capaces de poner un presupuesto europeo en marcha que de verdad atienda al crecimiento. Desconfían, en definitiva, de que estemos a la altura de los tiempos. Está ahí Enrique Barón y recuerdo una conferencia, una charla, tú no te acordarás, en que explicaba que había 3 fechas en la economía reciente. Una en 1929, la crisis del 29, que determina una revolución ideológica, el final del liberalismo clásico, el establecimiento de un periodo caracterizado por la regulación de los mercados, embridando los oligopolios y los monopolios, una regulación de los mercados financieros que habían estado en el origen de la crisis y una intervención del Estado en política monetaria y política presupuestaria para compensar las oscilaciones de la economía, especialmente de la demanda privada. La otra cifra es 1973, después de la guerra del Yom Kippur, se produce la subida del precio del petróleo y las materias primas, se produce la aparición de los tigres asiáticos, que es el principio de la globalización, y se producen unos cambios demográficos en tasa de natalidad y en esperanza de vida que ponen en riesgo los fundamentos mismos del estado de bienestar y los 30 gloriosos años. Y eso dura hasta 2007, en que se produce una crisis que empieza siendo una crisis inmobiliaria local en Estados Unidos,
se convierte en una crisis bancaria de carácter global por mor de la globalización. Los países acuden al rescate del sector financiero sin poder pagar esas ayudas con impuestos y provocan una crisis de deuda soberana que nos puede llevar a una recesión económica como consecuencia de una política de austeridad que por sí misma no nos sacará jamás de la crisis. Y eso ha tenido consecuencias políticas. Por mor de la globalización, yo ayer comí en Viena y cené en Roma. Y en Roma me explicaron que en las elecciones europeas el resultado es que el 50 y tantos % de la población es contraria a la Unión Europea. Y si me apuran, es contraria a Europa. Y desde luego es contraria a lo que son los partidos clásicos en una democracia política. Y termino con una referencia muy breve a España, me vas a perdonar, no es el objeto de la conferencia. Estamos viviendo, me ha recordado la foto de Paco Ordóñez y por eso lo cuento, una crisis como yo no he vivido nunca, ni siquiera en el año 1974, 75, 76. Una crisis institucional, una crisis territorial, una crisis de representación de los partidos políticos, una crisis económica de unos programas de austeridad que, en definitiva, no nos van a sacar de las dificultades en las que estamos, y una crisis social de valores extraordinariamente profunda. Y las crisis como esa, lo mismo que supo adivinar Paco y los que le acompañamos en aquella aventura, exigen un consenso nacional extremo, un acuerdo nacional profundo de los grandes partidos políticos que estamos llamados a sucedernos en la alternancia. Una crisis que probablemente se tenga que saldar en una reforma de la Constitución siempre y cuando seamos capaces de acotar el terreno de lo que queremos cambiar y seamos capaces de encontrar una fórmula para cambiar eso sin riesgo. Mi opinión es evidente que la Constitución del 77, en que Enrique y yo estuvimos, que fue una magnífica Constitución, ha dado todo lo que podía dar de sí. La España de 2013 no es la España de 1977. Entonces iniciamos un proceso autonómico que no sabíamos dónde iba a terminar. Hoy el estado de las autonomías está consolidado y probablemente necesario de una revisión. Hoy España forma parte de la Unión Europea, cosa que no ocurría. Y es obvio que cualquier distribución de competencias interna tiene que tener en cuenta la distribución de competencias a nivel de la Unión Europea. Se trata de fijar con claridad cuáles son las competencias de esos Estados Unidos de Europa a los que aspiramos, del Gobierno de la Nación, de las comunidades autónomas y a nivel local. Y eso obligará a un cambio de financiación, porque la reforma que hizo Paco en 1977-78 es una reforma que se basaba en el mítico informe Carter, que no tenía en cuenta la existencia de muchos sujetos activos que también son sujetos de imposición y no tenía en cuenta la globalización. Por tanto, estamos en un momento refundacional en la Unión Europea. La Unión Europea o da un salto político o no será. Estamos en un momento refundacional en España y ese momento refundacional, como hizo Ernesto Zedillo en México, requiere un gran acuerdo nacional, un gran consenso nacional y requiere, en definitiva, que apliquemos aquello que recuerdo que una vez decía Paco, decía, en este país sobra codicia y falta ambición. Muchas gracias. Muy apreciado señor ministro García Margallo, querido Emilio, querido Diego, querido Enrique Iglesias, queridos amigos y amigas, señores y señoras que han ocupado el puesto del señor ministro, querida Ana, amigos todos, es para mí realmente un honor el tener la oportunidad de pronunciar esta 15ª conferencia
en honor de ese gran español Francisco Fernández Ordóñez. He visto la lista de quienes me han antecedido en este podio, en estas anteriores 14 ocasiones, y veo la audiencia de internacionalistas y realmente me siento inhibido de haber recibido esta responsabilidad. Quiero, desde luego, rendir mi muy modesto homenaje a Paco Fernández Ordóñez. Y lo hago realmente reflexionando que las relaciones entre México y España han tenido dos momentos. El momento del restablecimiento de las relaciones, la cuidadosa reconstrucción de los vínculos diplomáticos durante varios años, tarea de la cual Emilio fue una parte muy importante como embajador de España en nuestro país, y luego otra etapa que data prácticamente de la época en que Paco fue ministro de Exteriores de España, que es, digamos, una etapa de mucho mayor cercanía, de una gran colaboración. Paco, como ministro de Exteriores del gobierno de Felipe González, tuvo la visión de apreciar que México podía ser el gran socio estratégico de España en Iberoamérica y se dio a la tarea, obviamente, con la decisión del presidente González, de iniciar una serie de proyectos muy ambiciosos que desde mi punto de vista han determinado lo cercana, lo interdependiente, lo intensa que es felizmente hoy la relación entre México y España. Y que además se constituyó en una política de Estado, porque esto se continuó con los presidentes Aznar, con el presidente Zapatero, y se continúa hoy en día con el presidente Rajoy. Y estoy seguro que cuando se escriba esa historia de las relaciones modernas entre México y España, pues Paco tendrá que tener un capítulo muy especial. Sé muy bien que en su brillante carrera, no solamente como servidor público, como político, hizo muchas cosas. Pero tuvo otro aspecto, no es solamente el aspecto de las relaciones como en exteriores, de las relaciones con Iberoamérica, sino fue un gran internacionalista, fue un hombre que creyó en el multilateralismo y fue quizás pionero en darse cuenta que lo que estaba sucediendo en aquellos años en términos de mayor interdependencia económica acabaría teniendo también significativas consecuencias en materia de política y de política internacional. Y eso pues me lleva al tema de este día. Quizás deba tomar como punto de partida no tanto mi experiencia como presidente de México, que obviamente es algo que me marca, que determina mucho mi manera de pensar y de ver las cosas, pero realmente quiero empezar después de que tuve esa grandiosa experiencia, honrosa experiencia de servir a mi país como presidente. Y es realmente el remitirme a mi primera, digamos, encomienda como servidor público internacional. Desde que dejé la presidencia de México, prácticamente todo el tiempo he sido servidor público internacional, no sé si afortunada o desafortunadamente pro bono. Y la primera tarea que tuve en esa capacidad fue cuando me llama el secretario general de las Naciones Unidas, a los pocos días de haber dejado el gobierno de México, y me dice, te quiero ver en Nueva York en unos cuantos días porque quiero que me ayudes en un proyecto. Y dije, bueno, te veo por ahí de enero, febrero, me pienso tomar unas vacaciones. No, te quiero ver el 15 de diciembre, había dejado yo el gobierno el 1 de diciembre,
me presento en la oficina del señor secretario de las Naciones Unidas y me dice, mira, estoy haciendo un grupo de estudio con personas que ya aceptaron, como Bob Rubin, como Manmohan Singh, ahora hoy día primer ministro de la India, Jacques Delors, y una larga lista, no larga, una lista de personas muy interesantes. Y si quiero que trabajes en ese grupo, porque tenemos que darle seguimiento y mayor substancia a la Declaración del Milenio que se suscribió en septiembre del año 2000. Y claro, yo creo que bajo el supuesto de que estaba yo totalmente desempleado, me dijo, tú vas a ser el coordinador del grupo. ¿Sí? Bueno, mira, yo creo que no puedo coordinar a gente tan importante, pero si quieres, no, pero es que tú tienes más tiempo que ellos. Bueno, y le digo, bueno, pues déjame estudiar el tema y si me permites en enero te doy una respuesta. No, en 5 minutos vamos a dar una conferencia de prensa para anunciar la instalación de la comisión y los objetivos del estudio. Pero en 5 minutos yo no sé nada de este tema, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo hicimos. Pero en todo caso, esta historia me lleva a aquel reporte que escribimos para el secretario general Kofi Annan. Y aunque dijimos muchas cosas en ese reporte, creo que había una idea pues, de la cual estaba yo absolutamente convencido, tanto que yo le escribí personalmente hace un rato, era una advertencia para el secretario general. Le decíamos algo así: en la medida en que la interdependencia económica aumenta, como está aumentando, sus beneficios potenciales de esa interdependencia, de esa globalización, también aumentan, pero de la misma manera aumenta la velocidad y la fuerza de las consecuencias que una perturbación en cualquier parte del sistema pueda tener en el resto de la economía global. Y le advertíamos al secretario general que en relación al avance que había tenido la interdependencia, la globalización económica, hasta ese momento, el mundo no estaba provisto de los mecanismos para contender con las perturbaciones económicas, ni mucho menos para proveer los bienes públicos globales, que evidentemente no iban a ser provistos de manera espontánea por el mercado económico o por el mercado político. Y pasamos en ese reporte pues, a dar una serie de argumentos y de propuestas, todas ellas enfatizando la necesidad de actualizar las instituciones y los mecanismos de cooperación internacional, tanto para poder contender con esa nueva globalización, con esa más intensa interdependencia, más intensa y más extensa interdependencia, y poder tener asimismo los mecanismos de provisión de los bienes públicos globales. En realidad, el haber dicho eso en ese momento, como decíamos o como decimos en México, no tenía ningún chiste. Después de todo, habíamos tenido ya la primera gran crisis financiera de un país emergente, México, 1994-95. Habíamos tenido la crisis financiera en Asia, habíamos tenido la crisis financiera en Rusia, habíamos tenido la crisis financiera en Brasil, y todo ello nos había dado avisos claros de que, si bien es cierto que la globalización nos traía cosas buenas, también nos traía enormes desafíos. Y en cada uno de estos episodios había quedado claro que no teníamos listos los instrumentos para contender con esas perturbaciones. Tal virtud, no decíamos nada original ni particularmente lúcido en ese momento, simplemente estábamos reflejando la experiencia de los años inmediatos anteriores. Pero era un momento, digamos, hasta cierto punto de optimismo, de que efectivamente la comunidad internacional podía construir o reforzar
esos instrumentos. Habíamos tenido la Declaración del Milenio en septiembre del año 2000, con base en el reporte que produjimos para el secretario general y que después fue negociado en las Naciones Unidas. Llegamos a la conferencia de Monterrey de marzo del 2002. En el camino habían surgido también importantes iniciativas en la propia sociedad civil, y cuando veo a Diego Hidalgo aquí, pues no puedo dejar de pensar en su iniciativa que nos trajo en octubre del 2001 a Madrid, cuando se lanza lo que se convertiría el Club de Madrid. No era una iniciativa gubernamental, era una iniciativa de la sociedad civil para catalizar precisamente esas iniciativas de reforzamiento, no solamente de la democracia en países, sino también el reforzamiento de la cooperación internacional. En realidad, cuando sucede el ataque del 11 de septiembre, al menos por algún tiempo, había la esperanza de que ese hecho tan dramático y tan traumático se constituiría en un impulso adicional a aquel momentum internacionalista y multilateralista. Porque ustedes recordarán que en realidad pocos meses antes de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio había muy pocas esperanzas de que se lanzara una nueva ronda de negociación de comercio multilateral. Y la verdad de las cosas, fue muy triste, pero sin embargo es un hecho, a raíz de aquel ataque, el gobierno de los Estados Unidos asume una posición de liderazgo con la Unión Europea y acuerdan trabajar con el resto de la comunidad para que en la reunión de Doha, en Qatar, en noviembre del 2011, efectivamente se lance la nueva ronda de negociaciones multilaterales. Entonces, había síntomas de que efectivamente el mundo se estaba preparando para poder contender con estas nuevas circunstancias de la globalización. El secretario general, de nuevo, reconoce que la ONU tiene que reformarse para funcionar en los nuevos retos de seguridad y paz internacionales, promueve la preparación y la celebración de la Cumbre Mundial del 2005, de nuevo me pide que juegue algún papel en eso, me nombra junto con otros colegas de otras partes del mundo, enviado especial para promover la cumbre del otoño del 2005, pero al cabo de esos años y de esos esfuerzos, me empieza a quedar claro que las cosas no están funcionando. Cuando se lanza la ronda de Doha en noviembre del 2001, se establece un compromiso para que las negociaciones de la ronda se concluyan en enero del 2005. Cosa que claramente no sucede, que de hecho varias veces las negociaciones se interrumpen y se fracasa. Para el 2008 era ya evidente que la ronda estaba en un proceso de crisis a principios del 2008 y cada una de estas iniciativas que supuestamente eran la respuesta que tenía que dar la comunidad internacional hacia el 2007-2008, era evidente que no estaban funcionando. Para entonces ya había mucha gente que señalaba que el tema de los desequilibrios macroeconómicos globales, es decir, la acumulación de déficits en cuenta corriente muy significativos por parte de algunos países, particularmente los Estados Unidos, que tenían como contraparte la acumulación de grandes superávits en la cuenta corriente de otros países, señaladamente los países asiáticos y Alemania,
iba a acarrear más pronto que tarde serias consecuencias en el sistema financiero internacional. Y de hecho el Fondo Monetario Internacional en el año 2006-2007, siendo precisamente Rodrigo Rato director gerente del fondo, lanzó una iniciativa para la vigilancia multilateral de estos desequilibrios macroeconómicos. La verdad es que cuando el fondo, el personal técnico del fondo termina el ejercicio, los señores que realmente mandan en el Fondo Monetario Internacional tomaron nota de que el estudio estaba hecho y lo guardaron, supongo, en un cajón del escritorio o simplemente lo tiraron a la basura. Habríamos, por supuesto, de arrepentirnos de aquello y de los muchos otros descalabros. Cuando el 15 de septiembre del 2008 nos despertamos con la noticia de que Lehman Brothers se había ido a la quiebra. Y yo recuerdo aquel día, lo recuerdo muy bien, porque me trajo recuerdos de las varias crisis financieras de México. En particular me llevó a los días difíciles y dramáticos de principios de 1995, cuando México estuvo a punto de simplemente declararse en suspensión de pagos porque estábamos siendo sujetos a una increíble corrida sobre nuestro sistema financiero. Y esa tarde les dije a mis alumnos de mi seminario de globalización: estudiantes, vamos a cambiar el orden de los temas a estudio, porque como dice la canción de ABBA, there is something in the air. Hay pánico financiero. Cuando hay pánico financiero, las cosas pueden moverse muy rápido y pueden llevar a una situación verdaderamente dramática. El mundo no lo recuerda porque la Gran Depresión ocurrió ya hace muchos años, pero yo soy experto, por las razones equivocadas, en pánico financiero, y eso es lo que está comenzando a ocurrir ahora, y esto puede ser verdaderamente difícil para todos. Bueno, afortunadamente algunos sí habían estudiado la Gran Depresión y otras crisis financieras. Hubo una reacción inmediata a los pocos días, y aquella situación se fue controlando y fue alentador en ese momento. Empecé a recuperar mis esperanzas de que hubiera realmente un gran esfuerzo de cooperación internacional cuando se anunció la formación a nivel de líderes del Grupo de los 20 y se convocó a su primera reunión en noviembre del 2008. Esto, por cierto, del G20 había sido una propuesta que habíamos incluido, como otros lo habían hecho ya, en aquel reporte para el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces no era de sorprender que para personas como un servidor el anuncio de la creación del G20, pero más importante el diagnóstico que los propios jefes de Estado del G20 proporcionaron sobre las causas de la crisis y las medidas que acordaron para enfrentar la crisis, fue para mí pues un motivo de gran esperanza de que, aunque de nuevo causado por una situación difícil y traumática, el mundo daría por fin un paso adelante para lograr la coordinación y la cooperación internacional que es necesaria para contender con estos fenómenos de la globalización económica, de la globalización financiera y de la interdependencia. ¿Cuál es mi evaluación después de estos ya más de 4 años de creado el G20?
Desgraciadamente, mi evaluación, y por supuesto puedo estar muy equivocado, mi evaluación es altamente negativa. Quizás soy de los pocos que por interés meramente académico se sientan a leer con sumo cuidado y detalle los compromisos que han suscrito en cada una de las reuniones que ha habido del G20 y trato de contrastar esos compromisos con el cumplimiento y la ejecución de los mismos. Y les puedo asegurar que hasta donde puedo yo entender y estudiar las cosas, el grado de cumplimiento es altamente insatisfactorio. Y puedo darles algunos ejemplos, porque es muy sencillo. En la agenda inicial del Grupo de los 20 se identificaban fundamentalmente 4 frentes de trabajo. El frente de la reforma financiera, que después de todo fue este colapso de los sistemas financieros lo que nos puso en esa etapa aguda de la crisis. Estaba el tema de la reforma de las instituciones financieras internacionales, multilaterales, Fondo Monetario y el Banco Mundial. Estaba el tema de comercio, donde afortunadamente se acordó una moratoria de medidas proteccionistas que se ha cumplido razonablemente, pero también se acordó y se le puso fecha a la renovación de las negociaciones y a la conclusión de la ronda de Doha. Tercer compromiso. Y cuarto, y esto muy importante, los líderes reconocieron que la falta de coordinación de las políticas macroeconómicas, el haber permitido la acumulación de estos desequilibrios macroeconómicos, estaba en la raíz de la crisis que estábamos viviendo. Y que por lo mismo se comprometían a establecer mecanismos sin precedentes para lograr esa coordinación de políticas macroeconómicas. Bueno, podemos revisar. Punto número 1. Se ha cumplido con la reforma de los sistemas financieros en los términos que se anotó en la Declaración de Washington, en la Declaración de Londres, en la Declaración de Pittsburgh. La respuesta es no. Se ha cumplido con la reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en los términos que se señaló en el, creo, párrafo 20 de la declaración del G20 en Londres. No. Se cumplió con la conclusión de la ronda de Doha antes del final del 2010, como quedó estipulado en una de esas declaraciones. No. Se ha logrado la coordinación de políticas macroeconómicas que fue descrita en esas declaraciones y que supuestamente se iba a dar a través del llamado MAP, el proceso de evaluación mutua que se acordó en Pittsburgh. No. Y de hecho, seguimos enterándonos de episodios que amenazan convertirse en guerras de divisas, en una situación en que unilateralmente países declaran que van a realizar tal o cual política monetaria, que tendría como consecuencias, obviamente, efectos en la política cambiaria, en el ajuste de los desequilibrios en las cuentas corrientes de la balanza de pagos. Ha habido realmente un intento por tomar en cuenta y ajustarse a los diagnósticos que ha proporcionado el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente podríamos hablar de Europa, pero ya lo hizo brillantemente el señor ministro,
Y es claro que en el fondo pues tenemos un serio problema de coordinación de políticas económicas. Y eso lo sabemos todos. La pregunta es ¿por qué no se está dando? ¿Dónde está la falla? ¿Verdad? Y claro, recuerdo en la campaña del presidente Clinton, cuando hacían sus estrategias para ganar, ¿verdad? Fue aquella pregunta y la respuesta fue, ¿Is the economy stupid? ¿No? Hay que irnos por el lado de la economía. Hoy sería muy fácil decir, frente a este desorden económico, ¿Is the politics stupid? ¿No? Pero creo que sería una respuesta muy superficial y vacua y probablemente inútil. Porque simplemente decir la economía está mal porque los políticos no se ponen de acuerdo, bueno, pues puede ser que sea cierto, pero dicho así es irrelevante. Lo que tenemos que hacer es un análisis más serio, más profundo, de por qué se ha dado este desfase entre esta globalización, que ciertamente ha sido consecuencia de decisiones políticas muy importantes, la construcción de este sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial, que nos ha permitido paulatinamente tener fronteras más abiertas al comercio, a la inversión, a los flujos financieros. Y hay un gran componente político. Yo no creo en esa teoría de la globalización, que esta globalización es exclusivamente hija de la tecnología. Esta globalización es también hija de la política y también hija del desarrollo tecnológico tan impresionante que hemos tenido en transportes, en comunicaciones y, por supuesto, en las tecnologías de la información. Pero sí tenemos que reconocer que habiendo dado la política ese gran paso para recuperar la libertad de comercio, la libertad de inversiones y entregarnos esta extraordinaria y ciertamente útil interdependencia que tenemos a principios del siglo XXI, sí ha habido un desfase entre la manera de relacionarse por parte de los líderes políticos con los ciudadanos y no construir una cultura de entendimiento y de comportamiento frente al mundo que estamos viviendo en la economía. Durante toda mi experiencia como político, siempre percibí que la primera línea de defensa, de ataque, cuando hay problemas, es culpar a los de afuera. Es culpar a lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Es evadir la responsabilidad. Y claro, cuando las cosas van bien, es atribuirse a las cosas que el propio político, el propio gobierno hace, sin reconocer que también lo que pasa en el resto del mundo pudo habernos ayudado para que las cosas se dieran bien dentro de nuestras fronteras. Ese ha sido el primer fallo que hemos tenido. Hemos sido globalizadores en la economía, pero hemos sido incapaces de crear ciudadanías más cosmopolitas, más conscientes de lo mucho que vale el ser interdependientes de otros, pero también que eso conlleva una profunda y muy seria responsabilidad. Responsabilidad para adaptar nuestros propios sistemas de gobierno y de democracia para poder vivir en esas nuevas circunstancias y adaptarnos también para tener iniciativas de carácter internacional que nos permitan tener
esa gobernabilidad congruente con el desarrollo de la economía global. Hubo un momento, digamos, en los años 90, cuando los Estados Unidos pudieron haber jugado un papel muy importante de liderazgo en la reconstrucción o en la construcción del sistema internacional que se adaptara a este nuevo mundo. Hubo ese momento de oportunidad, digamos, unipolar. Se perdió. Se perdió en los años 90, se perdió en los primeros años del siglo XXI. Y hoy el mundo es totalmente diferente y va a seguir cambiando. Porque una de las consecuencias de la crisis que acabamos de vivir, que fue el final de la llamada Gran Moderación, es que se ha acelerado el proceso de convergencia económica entre los países considerados ya desarrollados y los países que emergen o que han emergido años atrás, países subdesarrollados y que ahora están logrando crecimientos que nos hace prever que en unos cuantos años habrán logrado alcanzar los niveles de desarrollo de los países hoy desarrollados. Y esto, obviamente, que es bueno de suyo, de que estén creciendo los que antes no crecían, pero tiene una parte mala. Este proceso se está acelerando porque los desarrollados están estancados. Hoy en día la economía europea es más pequeña que lo que era en el año 2007. La economía de Estados Unidos es aproximadamente el mismo tamaño que 5 años atrás. La economía china es casi el doble de lo que era antes de la crisis. Hay convergencia, pero no es una convergencia buena, porque unos están parados y otros están moviendo. Y eso está creando una nueva geopolítica, una geopolítica muy complicada en la que los países emergentes todavía no se muestran dispuestos a jugar el papel que debiera comenzarles a tocar jugar, asumiendo la responsabilidad que tenemos que asumir en la solución de los problemas que conlleva la economía global. Y por otro lado, los países desarrollados pues están muy ocupados atendiendo sus propios y graves problemas. Y lo más grave es que la política interna, tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, conspira prácticamente todos los días contra la solución de políticas de coordinación, de cooperación, de creación de nuevos mecanismos internacionales como los que necesitamos para poder contender con la globalización económica. Y cada vez vamos a ver una mayor contradicción entre esta economía global y la gobernabilidad global o la desgobernabilidad global y el funcionamiento de los sistemas políticos nacionales. En ese sentido, pues después de observar estos hechos, estos años, no puedo sino ser realmente pesimista. En primer lugar, ya no creo que vaya a ocurrir ese momento mágico de reconstrucción del sistema internacional, de adaptación a partir de un reconocimiento de que es en el interés colectivo la acción coordinada. Quizás una nueva y más desastrosa crisis nos pusiera de nuevo en esa oportunidad, pero no quisiera que así ocurriese. Mi suposición en este momento es que bajo el impulso de las dificultades iremos logrando reformas, ajustes marginales en el sistema,
Algunas instituciones, como ha sido el caso de los bancos centrales, podrán jugar un papel excepcional para temperar los momentos de crisis y quizás tengamos un poco de suerte y el colapso del sistema y de la economía global no llega. Y después de unos años, a través de estos esfuerzos marginales, se logre la conformación de un sistema que nos provea una cierta estabilidad. Y espero que por lo menos eso ocurra. Pero no puedo dejar de señalar de que el riesgo catastrófico está todavía presente. Lo hemos vivido, lo hemos sentido aquí en Europa, se ha percibido en otras partes del mundo, en los propios Estados Unidos. Ha habido momentos en que se puede dar una secuencia de eventos que nos pongan en una situación de nuevo muy difícil y que tome al mundo en una situación de mucho mayor debilidad que en el 2008. Y en ese sentido, pues creo que desear que haya muchos Pacos Fernández Ordóñez, muchas personas que no se desanimen y que sigan trabajando con la convicción de que si bien nos va a llevar tiempo, pero que la construcción de un sistema verdaderamente kantiano, sistema internacional de democracias, de libre comercio y de cooperación, es todavía posible. Porque si no es posible, creo que entonces vamos a sufrir mucho. Muchas gracias. Vamos a empezar, como anunciado, un coloquio, parte diálogo con los que estáis aquí presentes en la medida en que lo deseéis y lo formuléis las preguntas. Digo que vamos a empezar como prometido y como anunciado un coloquio entre los dos participantes principales y en parte también asumiendo algunas de las preguntas o tomando algunas de las preguntas que por escrito vayan ustedes formulando y que yo iré coordinando desde aquí. Quizás para empezar podíamos pedirle al ministro García Margallo que arrancara preguntando e intentando extraer todavía algo más de lo mucho que de la experiencia y de la sabiduría de Ernesto Zedillo. Bueno, muchas gracias, Emilio. Me pareció muy brillante la intervención del presidente Zedillo. Yo he intentado para esbozar la historia económica del mundo, fijarme en tres fechas, el 29, el 73 y 2007, al que tú te has referido. El 29, que es la entronización de Keynes en materia monetaria de orden monetario internacional, se concreta en Bretton Woods. Esa etapa termina en el 71, cuando Nixon rompe la paridad con el dólar y vamos a la libre flotación. Coincide con la fecha del 73 a la que me he referido anteriormente, en que hay un cambio de escenario económico, materias primas, cambios demográficos, competencia de países emergentes, que supone el entierro de Keynes y la intronización de Friedman. En el terreno político, la revolución conservadora Reagan-Thatcher. 2007 es otra etapa, es decir, acaba la etapa de la autorregulación, de la privatización, de la no intervención de la economía. Y nos encontramos ahora, como tú has señalado, que lo más importante es el conflicto de monedas. Hasta ahora se acusaba a China de tener una moneda no suficientemente valorada, pero ahora lo están haciendo los Estados Unidos con una política monetaria muy expansiva y lo está haciendo Japón en el nuevo gobierno de Abe. Todo esto al final no puede ser, es decir, aquí nos estamos hablando de distorsión. Alemania. Bueno, Alemania somos todos.
es las distorsiones a la competencia. Aquí nos empeñamos en discutir en la Unión Europea si una ayuda europea bajando un impuesto en autopistas es contrario o no al mercado interior, y no hablamos de las distorsiones en materia monetaria, por no hablar de la materia financiera. Las empresas españolas estamos pagando 3 puntos más que las alemanas, lo cual los coloca fuera. Si además hay un problema de monedas, y pues estamos listos. Entonces, ¿cómo ves tú esta recomposición? ¿Un nuevo Bretton Woods, es decir, una nueva paridad cuasi fija entre grandes monedas, o seguimos con este carrusel en el que estamos en este momento? No, bueno, no creo que movernos a un sistema de mayor rigidez cambiaria fuera la solución. Creo que estamos en un mundo de tipos de cambios flotantes, y lo mejor es continuar con ese sistema, pero lo que necesitamos es coordinación de las políticas macroeconómicas esenciales, básicas. Lo que no podemos tener es países que promuevan la generación de superávits considerables en la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque eso significa que están exportando su ahorro, ¿verdad? Con la idea de que hay otros países que pueden tener grandes déficits y tomarse esos ahorros externos y construir deudas externas de un tamaño inmenso, y que un buen día, ¿verdad?, no pase nada. Ya lo vivimos. Siempre que hay grandes superávits y grandes déficits en un lado y en otro, acabamos en una crisis muy seria. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues que haya coordinación de políticas, decirle a los chinos: usted no puede tener un superávit mayor a X% del PIB. Estados Unidos no puede tener un déficit mayor a X% del PIB. Y estoy hablando de la experiencia del pasado. Si hubiéramos hecho eso, ¿verdad?, en el 2005, en el 2006, Alemania no puede tener un superávit tan grande como los chinos, porque ese era el secreto mejor guardado, que Alemania era peor que China en esos años. Y los europeos, yo no sé si era por solidaridad con los alemanes, decían: no, el problema de la Unión Europea no existe, porque la Unión Europea está en equilibrio. Nuestra cuenta corriente de la Unión Europea, o de la Unión Monetaria Europea, está en equilibrio. Bueno, sí, está en equilibrio, pero dentro de la Unión Monetaria Europea está una Alemania con un 5 o 6% de superávit, y está una España con un 10% de déficit, y otros con grandes déficits. Y ese era un desequilibrio macroeconómico fundamental que tarde que temprano iba a crear el desastre financiero que hemos conocido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo institucional para que a los países se les pueda decir: no puedes tener esos superávits tan grandes, y a los que están en déficit no puedes tener ese déficit tan grande? Tienes que corregir tu política fiscal a tiempo, tienes que corregir tu política monetaria, tienes que tener regulación prudencial en tu sistema financiero, y tiene que haber una autoridad que esté señalando, por lo menos con el dedo, que eso está mal, y pensar que lleguemos a un sistema de sanciones, como lo propuso Keynes en Bretton Woods, y que nunca se adoptó, porque él proponía que los países superavitarios fueran multados, que hubiera un gravamen sobre la acumulación excesiva de reservas. Pero se dejó nada más la otra parte de la ecuación, las sanciones para los deficitarios. Tiene que ser un esquema completo, pero definitivamente no creo que debiéramos irnos, y ni podemos irnos, a un sistema de cambios fijos. Se necesita más trabajo de filigrana en la política macroeconómica, pero obviamente esto va a requerir pues la cesión, o la, como le dicen acá en Europa, políticamente correcto, compartir soberanía en el manejo de política. Y obviamente hoy en día nadie quiere discutir en esos términos, pero desde mi punto de vista algún día tendrá que ocurrir, en serio. Y obviamente el lugar donde puede ocurrir, el único lugar donde yo creo que puede ocurrir, y ojalá que ocurra, es en Europa. No está ocurriendo,
pero creo que puede ocurrir en la unión monetaria, porque es lo único que puede salvar a la unión monetaria. Alguien pregunta que qué efecto puede surtir sobre este panorama el anuncio del presidente Obama en el discurso del Estado de la Unión sobre un nuevo acuerdo de comercio Unión Europea-América. Bueno, yo tengo opiniones encontradas respecto a esa iniciativa, porque creo que los Estados Unidos, Europa, los países que acudieron a Doha, pero particularmente los que lideraron ese esfuerzo, tiene una gran responsabilidad para concluir la ronda de Doha. Me preocupa mucho la pulverización del sistema internacional de comercio. Hay más de 300 acuerdos preferenciales de comercio en el mundo. Eso está creando gravísimas distorsiones, está socavando el sistema multilateral de comercio, y me preocupa que esta nueva iniciativa, al igual que la llamada TPP, la iniciativa del Pacífico, pues se constituyan en muy serias distracciones para el esfuerzo que desde mi punto de vista debe ser el prioritario, que es el esfuerzo multilateral. Además, creo que va a ser muy difícil. Cuando veo los temas que van a tener que negociar los Estados Unidos y la Unión Europea, no veo realmente cómo vayan a hacer una negociación tan ambiciosa, porque hay muy poco que negociar en comercio. Ya existe prácticamente libre comercio entre los Estados Unidos y Europa, entonces tienen que ir a áreas de competencia, áreas de regulación financiera, de servicios, y son áreas de negociación extremadamente difíciles. Entonces me preocupa que se lance la iniciativa y dentro de 3 o 4 años se diga pues no se pudo, y la ronda de Doha sigue otros años, 4 años o 5 o 10 años guardada en el cajón de los olvidos. Porque uno de estos días, en la medida en que continúen estos problemas macroeconómicos, podemos tener una reincidencia mucho más fuerte en acciones de comercio, y eso sería muy grave. Otro de nuestros participantes hoy pregunta si el cambio climático es una víctima inevitable de ese desfase entre globalización y localización. Bueno, obviamente estaría en mi lista de fracasos, ¿verdad? Hay que decirlo con todas sus letras, y es uno de los temas que yo estudio en la universidad. El acuerdo de Kioto fracasó, es un fracaso. Nadie lo ha dicho así, porque nadie lo quiere decir así, pero objetivamente Kioto es un fracaso. Claro, podemos alegar que estaba mal pensado desde el inicio, pero si de nuevo vemos quiénes acabaron siendo parte del acuerdo de Kioto, realmente en qué medida se han cumplido las metas, pues tenemos que decir que fue un fracaso, y no tenemos, por cierto, un régimen post-Kioto. No se ha podido negociar un régimen serio, congruente, de lo que va a pasar después del periodo de Kioto. Y cada vez que se da la reunión, ¿verdad?, se hacen anuncios, pero nada realmente de sustancia. No tenemos realmente un mecanismo efectivo internacional para control del cambio climático. Y la verdad no veo que en 5 o 10 años se logre nada sustantivo en ese campo, porque estamos ahora bajo el impulso de la crisis económica. Hay una pregunta que no sé si la has contestado antes, en realidad, cuando alguien se plantea si no se ha creado una imagen desmesurada positiva a los mercados financieros y una demonización de la acción política, y hoy parte de las consecuencias provienen de ese reflejo. Bueno, no, yo creo que los mercados financieros no tienen buena reputación hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que nos puede crear un problema el crear un villano que no es realmente el determinante de la política, digamos de los hechos.
el sistema financiero efectivamente hay que regularlo más. Yo diría que tiene que haber un proceso de regulación e incluso de represión financiera. Pero eso no nos va a dar por sí mismo el crecimiento, porque no es cierto que la crisis la haya causado por sí mismo el sistema financiero. El sistema financiero fue la punta del iceberg y fue el vehículo probablemente para la detonación de la crisis. Pero la verdadera causa de la crisis es que algunos estaban pidiendo demasiado dinero prestado, gastando demasiado, y otros estaban muy contentos pensando que estaban invirtiendo muy bien y muy rentablemente su dinero. Y todavía ni los que prestaron quieren aceptar que van a tener que perder parte de lo que creyeron que era una muy buena inversión, y bueno, los que cometieron los excesos, pues están ahora en un proceso de ajuste que es, digamos, inevitable, pero eso, el ser inevitable no lo hace profundamente doloroso, como bien lo sabemos en América Latina, como hemos vivido muchas veces por ese drama y como desgraciadamente está ocurriendo aquí en España. Y alguien querría saber qué opinión tienes en Europa y en España entre el dilema austeridad y estímulo. ¿Cuál es la salida? Bueno, es que, miren, ¿estímulo de quién? Necesitamos recursos reales. Si vas a estimular, pues necesitas recursos reales. Y si alguien me dice dónde hay recursos o quién está dispuesto a poner esos recursos, bueno, entonces puede haber estímulo. Pero lo que es cierto, si hablamos del caso de España, es que España tomaba prestado cada año 10% de su PIB durante muchos años. Tenía un déficit en cuenta corriente del 10% de su PIB. Y ese dinero acabó en algún lugar, pasando por el sistema financiero. Vamos a decir que el sistema financiero lo prestó mal, probablemente, o parte del sistema financiero. Bueno, hoy día nadie está dispuesto a prestarle a España el 10% del PIB. Esa es la realidad. ¿Y qué ha pasado? Bueno, España ya se ha ajustado, por cierto. Es un caso muy exitoso de ajuste, porque ha pasado de un déficit del 10% del PIB a estar prácticamente cerca del equilibrio en la cuenta corriente. Y eso me hace pensar que esto es cuestión de tiempo para que haya una recuperación. Y cuando se empiece a dar esa recuperación, pues otra vez España se va a volver un sitio atractivo de inversión y solamente espero pues, que no se vuelvan a cometer los excesos que se cometieron. Pero decir que hay un dilema entre estímulo y austeridad, pues miren, nosotros vimos eso en América Latina. Es una manera bastante, yo diría, tengo que ser cuidadoso con la palabra, bastante inconveniente de plantearlo, porque realmente no existe esa opción. No hay opción de estímulo porque no hay recursos para pagar ese estímulo. Puede haber políticas de crecimiento, puede haber reformas que le den a España más rápido la capacidad de ser competitivo, de tener de nuevo sectores exportadores más dinámicos, más generadores de empleo. Pero decir que la opción es estimular con recursos de no sé quién la economía, pues no, esa no es opción. Entonces que no nos engañen con esa. Te veo que quieres decir algo, ministro. Vamos a ver, yo, sintetizando mucho lo que fue la crisis española, yo creo que a los efectos generales de la crisis se sumen tres singularidades específicamente españolas. El exceso de endeudamiento público y privado, una inversión masiva en el sector inmobiliario, llegamos a invertir el 13% en el sector inmobiliario cuando en Europa era el 6%, y una pérdida de competitividad hasta el 2007. Nuestros costes laborales unitarios subieron siempre por encima de la media europea y una pérdida en los intangibles que miden la competitividad. La crisis general y esas tres singularidades producen unos efectos también singulares. Una caída del PIB y del empleo muy superior, un déficit por cuenta corriente que llegó a ser del 10 o del 11% en el 2007, un deterioro de las cuentas públicas, en 2 años de un superávit de 1,9 pasamos a un déficit, perdimos 3 o 4 puntos, y luego un deterioro del sistema financiero.
A partir de ahí, lo que el Gobierno ha hecho es un esfuerzo de consolidación fiscal tremendo en época de recesión. Se ha saneado el tema de los bancos, o se ha empezado a sanear sobre la base de requisitos de capital, provisiones, el banco malo, etcétera. Y unas reformas estructurales que dan fruto a medio y largo plazo, singularmente la reforma laboral para recuperar competitividad en términos de costos. Pero el problema real de la economía española en este momento es de financiación. Nosotros tenemos un problema de refinanciación de deuda, más un problema de financiar el déficit que todavía no se ha ajustado. Y el problema es que, como consecuencia de las deficiencias políticas de la eurozona, estamos pagando unos tipos de interés que no se corresponden a nuestros fundamentos. Por eso, el problema que nosotros, lo que hemos querido hacer en la Unión Europea, es una unión bancaria para separar riesgo bancario y deuda soberana, y poner en marcha unos mecanismos de estabilidad que realmente se financien en los mercados con eurobonos y que acudan a una financiación de la deuda más razonable. El otro día publicaba el Banco Central los beneficios que ha obtenido de los países que estamos utilizando dificultades que son realmente escandalosos en estos tiempos. Si España tuviese una prima de riesgo de 2.000 puntos respecto a Alemania, que es lo que se corresponde a nuestros fundamentos, esto no tenía problema. Porque el problema de la financiación no solo afecta, como he dicho antes, al sector público, es que afecta a nuestras empresas que están pagando 2 o 3 puntos más que las alemanas y afecta a que cuando quieren salir al exterior no se aceptan las garantías de nuestros bancos o los avales de nuestros bancos. Y eso es lo que está lastrando de verdad la falta de crecimiento. Sin crédito, sin financiación no habrá crecimiento, o por lo menos no lo habrá a corto plazo. Entonces tenemos pecados propios, pero tenemos pecados de la eurozona. No puedo más que estar de acuerdo con el ministro, ¿no? Lo que importa en este momento es que la Unión Monetaria Europea pues se acabe de construir en serio. O sea, no se puede tener una unión monetaria sin un prestamista de última instancia. Y hasta hace poco nadie quería hablar de eso. Ahora ya existe un prestamista de última instancia, que es el Banco Central Europeo, ¿sí? Y vean cómo ha cambiado la situación para bien. No se puede tener una unión monetaria sin un mucho mayor grado de coordinación fiscal, y se ha hecho un plan a varios años, bastante, con todo respeto, timorato y tímido, ¿sí? No se puede tener una unión monetaria sin una, digamos, unión bancaria, sin un sistema de garantías de depósitos en todos los bancos que forman parte de los países de la unión monetaria. Bueno, ya sabemos cuáles son los requisitos. Y entonces, ¿por qué no se hace? Se tiene que hacer mucho más rápido. Porque mientras se está jugando un juego de ruleta rusa. Qué bueno que hay un banco central con un presidente como Mario Draghi, ¿verdad? Pero creo que la responsabilidad que se le está dando al Banco Central Europeo y al Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, es una responsabilidad excesiva. Y la capacidad de los bancos centrales es limitada. Así que el resto de la tarea tiene que hacerse y entre más pronto se haga mejor. Yo sé que los expresidentes se rehúís entrar en política actual de vuestros propios países, es natural, pero hay algunos que están interesados en pensar, o alguno que plantea que durante la ausencia del PRI el Estado ha perdido el monopolio de la violencia. Alguno te lo pregunta en términos literarios, ¿se puede recuperar? Bolaño, ¿lo conoces y opinas sobre él como escritor? Bueno, han pasado cosas en México y en América Latina que desgraciadamente pues son muy tristes, y es la violencia que ha llegado con el crimen organizado. Y eso pues muestra varios problemas. Uno, que es un problema, digamos, ancestral en mi país y en la mayoría de los países de América Latina, quizás con la excepción de Chile, y quizás el mayor obstáculo para nuestro desarrollo. Estoy convencido de eso desde que era muy jovencito. Nuestro Estado de Derecho es un Estado de Derecho débil. O sea, es el gran problema del desarrollo de América Latina, es Estado de Derecho. Cuando me dicen, dime los 3 principales obstáculos para el desarrollo de América Latina, digo, número 1,
Estado de Derecho. Número 2, Estado de Derecho. Número 3, Estado de Derecho. No hemos completado la tarea de construir un sistema de legalidad institucional, un sistema de justicia y de seguridad que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley, tanto en la protección de sus derechos fundamentales como en el cumplimiento de sus obligaciones. Y estamos pagando en parte con esta violencia esa debilidad. Y número 2, pues está el tema del crimen organizado, donde ahí también podemos tener nosotros una gran responsabilidad, pero también tenemos que decir que el problema, hablando de la globalización, pues tiene que ver con otros, porque México está, digamos, tenemos un buen NAFTA, un buen acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que ha sido muy benéfico para México, pero también tenemos un mal acuerdo en el cual ellos envían armas y dinero, y nosotros ponemos las drogas, colombianas o mexicanas, o de otras partes, ponemos la corrupción, que eso nos ha traído, y ponemos los muertos, más de 60,000 muertos en los últimos 6 años, números de una guerra mayor. Y nuestros amigos de la frontera norte y también en Europa, pues no asumen su responsabilidad en este tema. Y tenemos una política de muchas décadas, no de los últimos años, es una política que está incluso formalizada en 3 convenciones internacionales, ¿sí? Que pone énfasis en el aspecto criminal para combatir el problema de las drogas. Y sabemos hoy, porque tenemos la experiencia histórica, tenemos la evidencia científica, de que es una política equivocada. Toda la evidencia. Fue una política que fue mal concebida, que en el momento en que se concibió había ya bases científicas para decir esto no va a funcionar, pero además ahora tenemos 5 o 6 décadas de aplicación sistemática de esta política donde sabemos que no funcionó. Y sin embargo, el movimiento para cambiar esas políticas es sumamente lento. Bueno, yo creo que México tiene que hacer su trabajo. Hay algunos síntomas alentadores en América Latina. Yo creo que lo que va a suceder, y espero que suceda, es que en muy pocos años los latinoamericanos nos hayamos puesto de acuerdo para cambiar radicalmente nuestras políticas de drogas y decirle a nuestros amigos de Estados Unidos, señores, se los podemos decir en inglés, you are on your own. Nosotros ya no bailamos esa danza. Nosotros vamos a tratar el problema de las drogas como un problema de salud pública y vamos a ocuparnos de las personas que han caído en la enfermedad de la adicción y vamos a tener una regulación de la oferta de las drogas a través de nuestros sistemas de salud pública. Y tú hazle como quieras. Y repudiemos las convenciones internacionales en materia de drogas o convenzamos a los miembros de las Naciones Unidas para que hagamos una nueva convención que esté actualizada al conocimiento que tenemos en el siglo XXI sobre este tema. Bien. Sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, sino al contrario, lo tienes tasado, pero eso es lo que sé. Pero no querríamos dejarte ir sin recurrir quizás a tu memoria personal y aprovecho para hacer yo quizás la última pregunta. Es decir, ¿ha habido un momento, un elemento crítico en la transición mexicana que tú puedas contarnos que ha sido de especial relevancia, de singularidad? Yo sé que debes de haber pasado en ese momentos, algunos de ellos muy complejos. Recuerdo precisamente uno de tus predecesores decía con esa ingenio que tenéis para hacer frases políticas los mexicanos, por ejemplo, lo de el que se mueve no sale en la foto, no es de origen español, sino es de uno de los grandes sindicalistas mexicanos, Fidel Velázquez, sí, que lo sabes muy bien, pero decía uno de tus predecesores, figura completamente distinta, que era Gustavo Díaz Ordaz, que decía, en política todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos. Supongo que eso también lo habrás tenido que pasar tú. Es decir, ¿hay algún recuerdo especial que quieras compartir con nosotros de aquellos momentos? Pues mira, Emilio, la verdad es que no me he ocupado
de hacer recuerdos de cuando estaba de presidente, o sea, me pones en una situación difícil, porque eso, ¿cuál se te ocurre? Pues no, pues vives tan intensamente esos 6 años, ¿verdad? Que sería muy difícil singularizar algún momento. Claro, hay los momentos de la crisis económica, que era una verdadera situación de preocupación, porque no sabíamos si al siguiente día íbamos a tener que cerrar los bancos y decir, vamos a declarar una vacación bancaria, porque ya no. Y sabía yo muy bien lo que eso significaba, era el colapso del sistema de pagos. Y cuando se colapsa el sistema de pagos, se colapsa la economía, que es algo que no se entendía hace poco. ¿Por qué los gobiernos a veces tienen que tomar medidas excepcionales? Y entonces caemos en esa demagogia de que los gobiernos cuidan y salvan a los banqueros y no sé qué. No, cuando uno está con la responsabilidad, lo que quiere salvar es el sistema de pagos. Porque ¿qué pasa si un día para otro no existe sistema de pagos? ¿Qué pasa con la economía? La economía simplemente se detiene. O sea, todo lo que vemos que funciona en la economía deja de funcionar. Y eso puede significar una caída del PIB del 30, 40, 50%. Hay ejemplos contemporáneos, lo que pasó en Indonesia, lo que pasó incluso en Corea. Y yo sabía muy bien, porque había estudiado mis libritos, ¿verdad?, de qué sucedía. Entonces fueron momentos de gran angustia. Hubo momentos de gran satisfacción. Tú hablabas del acuerdo político de 96, cuando a principios del 95, en medio de la crisis, llamo a todos los partidos políticos y les digo, miren, la crisis no nos debe distraer de un compromiso que tenemos todos, y es darnos la democracia, digamos, la normalidad democrática, le decía yo, la democracia definitiva. Entonces, vamos a trabajar en la crisis. Muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que tengo que hacer, porque además tenía que hacer puras cosas muy desagradables, subir el IVA a 50%, subir todo, salvar a los bancos, ¿verdad? Nos costó 16% del PIB salvar a los bancos. Lo de ustedes es un juego de niños, con todo respeto. No saben de lo que están hablando. No. Y eso es, bueno, le dije, pero tenemos, ese es mi tema. Con el Congreso vamos a ir viendo cómo vamos salvando las cosas, pero vamos a trabajar en la reforma política. Obviamente era un momento muy difícil, porque era un momento que se prestaba mucho al chantaje, ¿verdad? Estaba tan mal la situación en el país que cada vez que quería un partido político que se le reconociera que había ganado, aunque no había ganado la alcaldía en un municipio chiquito de Puebla, venía y me dice, nos vamos a levantar de las negociaciones. Y a ver, aquí estamos negociando algo en grande, no me vengan que porque no ganaron o creen que ganaron una elección en un municipio de 10,000 habitantes, se van a levantar de la mesa. Y tuve que vivir con eso año y medio hasta que concluimos la negociación a mediados del 96, de ahí creo que es la única vez que Porfirio ha dicho algo bueno de mí, Porfirio Muñoz Ledo, y lo logramos, y luego pues, la verdad es que cuando llegó el 2000 ya teníamos el andamiaje legal e institucional para tener una buena elección, pasase lo que pasase. O sea, no era de que si por eso cuando dice, ay, ese momento mágico en que el presidente sale, porque no fue en la madrugada, fue como a las 11 de la noche que salía en la televisión a decir, bueno, la información que acaba de dar el presidente del IFE es que ganó Vicente Fox. Vicente Fox era el próximo presidente de México. Entonces todo el mundo dice, no, qué momento tan… La verdad es que para mí pues, era lo que dijeron los ciudadanos y punto, se acabó. No había tema a discutir. En el momento en que el señor, la autoridad electoral, le habla al presidente de la República y me dice, presidente, en un rato voy a salir a dar resultados, porque estamos con toda la certeza de que así están las cosas. Pues te aprecio. La segunda vez que había hablado yo en mi vida con ese señor, ¿verdad? No era… Pues te lo agradezco mucho, no, qué bueno y funcionaron las cosas, sí, las instituciones funcionaron, presidente.
Digo, pues 5 minutos después de que salgas tú, salgo yo. Y no antes, porque tú eres la autoridad en ese tema. Yo nada más soy el presidente de la República. El momento mágico, no, pues no estaba contento. La verdad, llegué a pensar, algunos meses antes de la elección, nuestro candidato estaba 15 puntos adelante del PAN. No sé si nuestro candidato o que el del PAN era muy bueno y el nuestro no era muy bueno, no sé. Pudimos haber ganado, perdimos, ni modo, y se acabó. Pero esa es la normalidad democrática, que tiene que descansar en las instituciones, no en las voluntades de los individuos. Pues yo creo que el presidente Cedillo se ha ganado el gran aplauso nuestro y nuestro agradecimiento.